sean todos y todas a esta noche de live de rock and roll con rock instrumental. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean todos y todas a esta noche. Estamos hoy con un artista de lujo del rock and roll, del rock instrumental, con nuestro amigo Juan Arsi. De verdad que estoy muy contento que estén esta noche acá con nosotros conectados. Por acá nos saluda Miguel Amaya. Bienvenido, buenas noches Miguel Amaya. Bienvenido por allá Mairene Arias, bienvenida Ingrid Acosta, bienvenido Jesús Manuel Lugo, bienvenidos sean todos y todas porque esta noche la vamos a disfrutar, nos la vamos a gozar porque hoy tenemos en vivo y en directo a Juan Arsi, un artista de rock instrumental que esta noche nos va a interpretar sus canciones, va a hablar sobre su historia artística, sobre su historia musical y sobre todo cómo podemos aprovechar en este momento la gran oportunidad para invertir en su carrera artística y generar ingresos por royalties a futuro de lo que va a generar Juan Arsi. Y esto es interesante porque no solamente vamos a hablar hoy sobre música y vamos a disfrutar de la vida artística de Juan Arsi, sino que también vamos a poder entender, conocer, saber cómo podemos invertir en Juan Arsi, apoyar ese sueño que tiene Juan Arsi de poder convertirse en un artista reconocido del género rock instrumental y así a su vez también nosotros poder generar también ganancia y plática gracias a esa inversión que podemos hacer en él. Por acá llega Angie Montes de Oca. Buenas noches Angie, bienvenidos. Esto es el Ask Me Anything. La idea es que ustedes en el chat puedan dejar sus preguntas para Juan Arsi y Juan Arsi responderlas. Pero antes de empezar con preguntas y todo esto, lo primero, vamos a darle la bienvenida en este momento a nuestro queridísimo artista Juan Arsi. Con ustedes, Juan Arsi.
Rock and Yo me roll. emociono, yo me emociono porque hay muchas historias detrás de esto. Y aquí llega la gente, por acá nos están saludando. A ver, aquí empiezan los saludos. Angie Montedeoca, Melanie Zambrano, Los Monsi. Hola amigo, un abrazo de Quito, Ecuador. Gloria Laguna te dice eso, profe. Quique Martínez, un montón de aplausos. Leonardo, aplausos. Jesús Manuel, aplausos, corazones. Panajuan desde Venezuela. Cial, Mónica Cruz, Los Monsi, Marisabel, genial. Leonardo, aplausos. Melanie, aplausos. Los Monsi dicen maestro. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mónica Cruz dice, así es, Juan, así es. Dale por la jeta con este rock and roll. Qué bonito, Mate Muchas gracias Juan. a todos, de Muy verdad. contento esta noche de tenerte acá, Juan Arsi. Estar esta noche contigo y disfrutando de este rock instrumental. Esta noche es una noche en la que invito a todos los que están por acá a que dejen sus preguntas en el chat, porque esta noche es una noche que la idea es que ustedes puedan indagar más sobre la carrera artística de Juan Arsi, conocer más sobre su carrera, y Juan nos va a explicar cómo ustedes pueden generar ingresos por royalties invirtiendo en la carrera de él. Así que esto va a ser música, va a haber historia, vamos a responder sus preguntas y además de eso vamos a hablar también de finanzas, ¿no? de inversión, de bonanza, de cómo podemos generar dinerito, platica, invirtiendo en tu carrera, Juan. Por acá siguen los aplausos. Leonardo dice saludos para Mater Juan, dice Leonardo Ramos, y siguen los aplausos. Bien, Juan, bienvenido a esta noche. Y pues nada, antes de ahora que mientras la gente se empieza a entusiasmar a dejarnos sus preguntas en el chat, pues entonces te voy a hacer la primera pregunta para que vayamos agarrando calor. Gracias. Juan Arsi, cuéntanos un poco sobre cómo son tus inicios en la industria de la música, más que la industria de la música en la guitarra, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios como artista? Ok, bueno, primero, en primer lugar, buenas noches a todos. Gracias por estar presente acá. Para mí es un gran placer siempre compartir con la gente que ha estado apoyándome desde hace ya rato que estoy en esto. Y bueno, agradecido con todos. Un gran abrazo para todos los que van a estar durante el chat en vivo y todos los que van a poder escuchar posteriormente que no puedan estar en vivo. También para todos un gran abrazo. Bueno, sí, mi nombre es Juan Arsi, mi nombre artístico es Juan Arsi. Mis inicios realmente vienen desde mi niñez, como muchos de los que iniciamos en este mundo de la música. Apoyado por una gran persona que admiro hasta la muerte, que fue mi padre. Mi padre me inculcó el amor por la música realmente. A él le debo muchísimo. Yo tenía algo de curiosidad con la música, pero mi papá fue quien me animó a que comenzara a tocar un instrumento musical. En este caso fue el cuatro venezolano. Para los que somos venezolanos ya sabemos que la mayoría de los venezolanos solemos iniciar con ese instrumento. Entonces, nada, comencé con el instrumento del cuatro gracias a mi papá y posteriormente tuve la oportunidad de comenzar a asistir a ciertos ensayos de un grupo que todavía existe en el pueblo de donde soy oriundo, ¿no? Y allí había un guitarrista que me llamó la atención, ¿no? Porque, claro, yo venía del cuatro, un instrumento un poco más pequeño, cuando veo a alguien tocando una guitarra y cómo sonaba, fue para mí, digamos, impactante. Desde allí comenzó mi curiosidad por el instrumento, pero era simple curiosidad, no había tenido la oportunidad de tocarlo. Hasta que en algún momento de la vida me llega mi mamá y me enseñó una guitarra y me dice, mira lo que me regaló tu tío, el hermano de mi papá, le regaló una guitarra a mi mamá, se la dio, una guitarra china, me acuerdo yo. Y eso fue para mí, digamos que increíble porque comencé a experimentar más. Comencé a experimentar más con el instrumento y paulatinamente, por curiosidad y por constancia, fui, digamos, adquiriendo ciertos conocimientos, ¿no? Porque para ese momento de la vida no tenía la oportunidad de estudiar. O sea, prácticamente he sido un guitarrista en gran parte de mi carrera autodidacta. Y una de las personas, la anécdota, ¿no? Que vivió en carne propia, para bien y para mal, mi aprendizaje fue mi hermano, porque los dos estábamos en el mismo cuarto y yo con la fiebre de aprender a tocar, me la pasaba día y noche prácticamente en eso, hasta el punto de que lo harté y él varias veces me lo llegó a reclamar en cierta manera. Pero son bonitos recuerdos. En todo caso, ese ha sido prácticamente mis inicios en el instrumento, hasta que ya después de allí comencé a tener experiencias. Inicialmente fue en la parroquia donde soy oriundo, de donde mi pueblo. Me preguntaron si quería comenzar a tocar el instrumento con el grupo de música de la parroquia, de la iglesia. Y bueno, ni corto ni perezoso dije que sí. Y de allí, bueno, otras cosas empezaron a suceder. Empecé a tener, digamos, más encuentros con gente que tocaba ya un poco más.
y en las preguntas y respuestas fui recibiendo información importante y muy relevante para el momento para aprender a tocar. Entonces, digamos que entre la curiosidad, el incentivo y las oportunidades que se me presentaron, fui adquiriendo, digamos, un bagaje de experiencia que me llevó hasta cierto punto a tocar el instrumento. Buenísimo, buenísimo, Master Juan. Juan Arce esta noche contándonos sobre su historia artística, cómo llega a donde está hoy. Vamos a hablar obviamente sobre tu momento actual en lo que estás haciendo como artista y obviamente el futuro y la oportunidad que tenemos hoy de invertir en tu carrera y generar ingresos por regalía. Estábamos por acá Sergio saludándonos. Sergio, buenas noches, bienvenido. Sergio dice, Melquis y Juan, el dúo dinámico. Desde Venezuela, saludos Sergio, bienvenido. Por acá está Marjorie Quintero, felicidades profe, te manda Marjorie Quintero. Gloria Laguna, miles de bendiciones, guapo, eso. Happy Underbed, bendiciones tío, soy Natalia, te extrañamos, te extraña Natalia por allá, qué bonito. Gracias, bendiciones también para todos. Chévere, Juan. Entonces estamos hablando de que esos fueron tus inicios y comienzas a tocar también en la iglesia, ¿no? Empezaste a hacer algunas presentaciones y empezaste a aportar a la banda, que si no me equivoco, como director o algo así, ¿no? Explícanos un poco esa transición por donde pasas por el tema cristiano, ¿no? Sí, de hecho, mis inicios innegablemente fueron dentro de la Iglesia Cristiana Católica, tocando en el Ministerio de Música, primero de mi parroquia, del pueblo donde yo pertenezco, de donde prácticamente pasé toda mi infancia y adolescencia. Y allí comencé, digamos, a tener, como te dije, más aprendizaje. Posteriormente, yo por cuestiones de trabajo, tengo que mudarme a la capital industrial de Venezuela, Valencia, el estado Carabobo. Y fue allí donde, después de ya haber tenido experiencias tocando con ministerios de música, pero solamente en la parte de ir adquiriendo conocimiento. Cuando llego a Valencia, por cuestiones de la vida, o sea, llego a una parroquia y yo me hice, digamos que el tonto, ¿no? O sea, comencé a indagar porque yo quería tocar también en ese lugar y comencé a tener contacto con las personas de los ministerios de música allí. Comienzo con ellos y en la medida que desarrollábamos todo el trabajo musical, cuando ya se dan cuenta de que yo realmente tocaba, componía y así ese tipo de cosas, me sugirieron, digamos, ser el director de la parte musical. Y de allí en adelante, prácticamente el resto de los grupos de los cuales pertenecía, generalmente estaba en la parte, digamos, de dirección de la parte más que todo instrumental de los músicos. Y bueno, como te dije, Melquis, todo eso forma parte del crecimiento musical y prácticamente aporté mucho a lo que era composiciones musicales, arreglos musicales, participaciones en festivales, etcétera. O sea, fue, digamos, que una trayectoria continua donde el aprendizaje y el aporte que tú das te enriquece, porque por supuesto, cuando tú aportas, eso te enriquece. El quedarse con el conocimiento se queda allí, pero cuando tú aportas, eso enriquece bastante. Excelente, Juan. Quiere decir que muy metido en la iglesia, ¿no? Muy metido en la iglesia, muy metido en estos temas de ser director. Y eso está chévere porque vamos a conversar dentro de un rato ese factor humildad, ¿no? Que a ti tanto te caracteriza, porque viniendo de ser director de banda pasas a ceder el puesto a otro, ¿no? Y eso lo vamos a hablar más adelante. Por acá llegan los saludos. Mira, de acá nos saluda Sergio, que dice panas. Egli Alestre dice un gran abrazo, mucho éxito y bendiciones. Tu hermano de siempre, Ángel Jiménez, desde Venezuela. Waxy Surfer, saludos Juan, de parte del Club Master. Y María Isabel Álvarez, que dice genial. Bien, Master, para invitarlos a todos ustedes que están en este momento aquí en vivo, yo volteo porque a la mano izquierda tengo el chat donde puedo leer los comentarios. Pero los invito en este momento. Este es un en vivo donde la idea es que ustedes empiecen a hacerle cualquier pregunta a Juan que quieran conocer sobre su carrera artística, que a lo mejor todavía no saben, ¿no? Alguna faceta, algo que quisieran saber sobre él. Estamos en esta etapa de la historia, ¿no? de Juan. Así que les invito, sin pena alguna, dejen sus preguntas en el chat que yo se los haré llegar aquí en vivo a Juan para que Juan nos pueda comenzar a responder. ¿Qué te parece, Juan, si vamos a música? Hacemos un corte con música. Cuéntanos qué tienes por ahí. Perfecto. Bueno, tengo acá uno de los temas que he estado arreglando. Yo tengo varios temas con la banda Línea Vertical que hicimos, bueno, de eso lo haremos luego, ¿no? Pero tengo algunos temas allí que los estoy
eh, produciendo nuevamente. Y bueno, aquí vamos con uno de esos entonces para deleite de muchos, inclusive el mío, porque lo disfruto mucho cada vez que lo interpreto. Y yo también me emociono. Yo también me emociono. Véngase, pues. Me Véngase imagino, con esa canción. me imagino. Vamos a buscarla acá. Dame un segundito para acá, a la parte técnica de... Mientras Master Juan se prepara, dejen sus preguntas en el chat porque vamos a estar contestando todas sus preguntas esta noche sobre la carrera artística de Juan y cómo podemos generar ingresos con las regalías de sus canciones. Con ustedes, Juan Arce. Listo. Vamos a hacer algo aquí. No me quiere abrir el programa, pero igual vamos con una canción diferente mientras luego arreglamos acá. Este es un tema que está prácticamente nuevo y serán, digamos que, testigos de su ejecución. Es un tema que hace poco estuve realizando, estuve componiendo. Entonces, es un tema para guitarra completamente limpio y bueno, esperando que lo disfruten también. Se llama Un susurro en la oscuridad. ¡Oh, yeah! Eso. Esa es, esa es. ¡Aplauso! Disfrutando aquí con Juan Arce y yo tengo mi cervecita, yo no sé ustedes, pero yo estoy cómodo, comodísimo con una cervecita aquí disfrutando de el talentazo de Juan Arce esta noche, conociendo sobre su historia y tenemos muchos más comentarios en el chat. Por acá nos saluda los Monsi, Mater Juan, un abrazo, tremendo talento, mi ñaño.
Por Eso, acá también gracias, está Luz Miñaño. Helena. Luz Helena Viveros, mil bendiciones Juan, eres un gran artista, te dice Happy Underbad. Además del rock instrumental, ¿qué otro género musical te atrae? Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? Eh, yo realmente estoy, digamos, metido de lleno en el rock instrumental de un tiempo para acá. Eh, pero mis inicios fueron justamente con lo que es música cristiana, baladas, me encanta la balada, tocar baladas. Últimamente he estado también tocando boleros, música popular colombiana, también he estado interpretando últimamente con un proyecto justamente con Luz Helena que por allí apareció saludando. Eh, pero básicamente, si te digo, el estilo que me gusta y me gusta escuchar es el rock. Ese es el que me gusta escuchar. De hecho, puedo pasar todo el día escuchando rock sin ningún problema. Sin embargo, para interpretar, puedo acondicionarme a lo que sea necesario. Yo creo que uno como músico tiene que ser versátil. Eso es algo que he escuchado mucho en ocasiones de los que somos guitarristas, los venezolanos. Tenemos, digamos, una particularidad de que nos adaptamos a cualquier estilo, a cualquier situación y realmente podemos desenvolvernos donde se nos pida. Entonces eso es algo importante tenerlo como artista. Por supuesto siempre va a haber el estilo que más te gusta, el que más te atrae y el que quieres tocar. Pero a la hora, si hay que tocar alguna otra cosa, uno va y lo ejecuta, pues. Pero básicamente lo que salga. Buenísimo, buenísimo, Master Juan. Estamos conversando, bueno, por acá también te dejan otros saludos, te dicen, qué bonito recuerdo, dice Ingrid, fue un excelente y lo sigue siendo como guitarrista, saludos amigos, te dice Ingrid Acosta. Yocha dice muchos éxitos, Leonardo Ramos muchos aplausos, Luis Helena Vivero aplausos, Leonardo aplausos, Ligia Salazar felicitaciones para ti amigo, Dios te bendiga y muchos aplausos. Juan, comencemos a conversar un tema de lo que fue este pasar por varios artistas, ¿no? Según tengo entendido, tú no solamente ejecutas o haces tu propio proyecto, sino que también ejecutaste para muchos otros artistas, incluyendo a artistas reconocidos como el Moreno Michael en Venezuela. Entonces, cuéntanos un poco sobre ese proceso. Sí, bueno, efectivamente, Melquis, tuve la oportunidad de tocar para otros artistas que no hayan sido mi propio proyecto. De hecho, eh, la mayoría de toda mi carrera artística ha sido tocar para otros, ser el guitarrista de, o tocar en la banda de, o acompañar a, o sea, eso de Juan Arce es prácticamente relativamente nuevo, ¿no? Que tomé, digamos, ese camino. Pero en toda mi trayectoria musical tuve la oportunidad de tocar para muchos otros artistas y proyectos y aportar mi grano de arena en eso. Recuerdo que una de las primeras grabaciones fue para un grupo de música cristiano en Los Guayos, Valencia, Los Guayos. Un saludo para la gente de la vivienda de Los Guayos. Grabamos un cassette, imagínate, te estoy hablando de Saludos hace para unos... la gente, güey, güey. Tuvimos la oportunidad de grabar un cassette, ahí fue, yo participé como guitarrista, de hecho en todos los proyectos he estado que todo como guitarrista. He tenido la oportunidad de trabajar con el padre Raúl Urbina, a quien le mando un saludo también, grabarle prácticamente las guitarras en prácticamente todos sus proyectos musicales. Y una de las cosas digamos, el reto que tiene muchas veces trabajar para otro artista es que seas capaz de amoldarte y de mimetizarte con el trabajo de este artista. En el caso de los nombres ahorita del padre Raúl, habían algunos solos de guitarra que él me los cantaba. Él decía, yo quiero que suene así, y me lo tarareaba. Y así tenía que sacarlo, porque él decía, así es que tiene que ir, porque así es que va acorde con la armonía. O sea, no valía ponerse a improvisar cualquier cosa allí. Ese es uno de los casos también importantes que uno debe tener como artista. En el caso del Moreno Michael fue interesante por lo siguiente. Fue una llamada que recibí de que era en ese momento guitarrista del Moreno que no podía. De hecho, yo, por lo que tengo entendido, yo no fui la primera opción. Habían otras opciones primero que yo, pero esas personas no podían. Y por escalera y recomendación, como es este mundo, llegaron y esta persona me llamó y yo le dije que sí, por supuesto que sí podía. Estaba en este momento pasando por un asunto emocional muy fuerte, porque fíjate, acababa de morir mi papá. Yo estaba, de hecho, en el entierro de mi papá cuando recibí la llamada.
veníamos del cementerio y me acercaba yo a la casa de mi mamá ya para entrar, pues, y me sonó el teléfono, yo respondo, y era esta persona y me saludó porque nos conocemos, pues, me saludó y me preguntó directamente si yo podía ese sábado, o sea, era miércoles, dentro de 4 días, ir hasta Maracaibo a tocar con esta persona porque él no podía. Yo le dije que sí. Wow. O sea, tuve que pensar muy rápido y decir, si le digo que no, no tengo otra oportunidad. Y le dije que sí. A los 2 días ya yo estaba en la casa de esta persona ensayando el repertorio, que era con papel, era un repertorio interesante, largo, me decía que la guitarra era importante y todo. Ensayamos y al día siguiente, espero yo en la madrugada al autobús que nos iba a llevar al sitio del toque. Durante la estadía en el lugar, yo ensayo todo el repertorio para refrescar la cuestión y yo estaba obviamente nervioso porque la presión de hacer algo así tan rápido era la primera vez que lo enfrentaba. De hecho, antes del show se me acercó el director de la orquesta, el saxofonista, el director de la orquesta en ese momento y me dice, mira, flaco, tú estás claro con los papeles, me dice. Y yo le digo, con cara seria, por supuesto que sí, no hay problema. Yo estaba más asustado, más chorreado. Tú le dijiste así. Sí, yo le dije, por supuesto, yo estoy claro con... Exactamente. Yo le dije que sí estaba claro con el asunto, que no había problema, que confiara. ¿Por qué me dijo? Porque la guitarra tiene que sonar y tocar lo que está escrito allí, me dijo, porque así es que ve el arreglo. Tal cual, en ese show yo estaba más pendiente de tocar que de disfrutarlo, o sea, imagínate, o sea, los nervios me consumían, pero gracias a Dios salió todo bien. De hecho, al final del show se me acerca el Moreno Michael y me da una palmada aquí en la espalda. Buena esa, flaco. Vamos a botar al otro guitarrista y te vamos a dejar a ti solo. El otro ya se va. Buenísimo, buenísimo. Para los que no lo saben, el Moreno Michael es un humorista de Venezuela, un humorista afamado, sí, popular en Venezuela, y por eso es que habla así, Juan. Sí, entonces, pero claro, era en broma, ¿no? De hecho, aparte de esa, tuve otras 3 oportunidades más de tocar con el Moreno, hasta que, bueno, pasó que se tuvo que ir del país, pasó lo que pasó la cuestión económica en Venezuela y yo le perdí la pista realmente, ya otra cosa. Pero la verdad es que la experiencia de haber tocado con este artista y con otros artistas, aparte digo, el Moreno Michael, porque digamos que es uno de los más emblemáticos para los que somos venezolanos, ¿no? Y su experiencia, y mi experiencia con él fue bastante cómica y curiosa. Entonces, siempre tocar para otras personas es una recomendación que doy para los que somos músicos en cualquier índole, en cualquier instrumento. Siempre hay que procurar adaptarse a lo que quiere el productor o el artista. O sea, uno no puede llegar a imponer lo que uno hace. Es más, muchas veces a uno lo buscan por su particularidad de tocar y otras veces, o sea, su estilo, pero la mayoría de las veces te buscan es para que hagas un trabajo, vamos a decirlo de esa manera. Y es importante que lo hagas bien. No necesitas ser un virtuoso en el instrumento, no necesitas ser el más hiper recontra arrecho, como decimos los venezolanos, pero sí es importante que hagas lo que tienes que hacer y que lo hagas bien, porque eso te va a hacer que posteriormente te vuelvan a contactar. Buenísimo, buenísimo. Tenemos preguntas en el chat. Tenemos preguntas en el chat. Oh yeah. Por acá nos saluda Flor Liévano. Bienvenida, Flor. Bienvenida, buenas noches. Leonardo Ramos te hace una pregunta. Ajá. Máster, ¿cuáles son sus influencias en la música que ejecutas? Bueno, esa pregunta sospeché que me la iban a hacer. En la música actual, yo creo que, bueno, te voy a decir un antes y un después, Melquis. El día que me reventó la cabeza con respecto a lo que es el rock instrumental fue en el año, imagínate, en el año 96, en noviembre del año 96. Por cosas de la vida, yo estoy mirando la televisión, Televen, era un canal de allá de Venezuela, y en ese momento están transmitiendo un concierto de 3 guitarristas. El primero que se decía de esa categoría. Y quien estaba tocando en ese momento es el maestro, vaya mis respetos, Joe Satriani. A mí
Sí, el de Master. el Master Joe Satriani, yo escuchando y viendo a ese señor tocando, yo dije, ¿qué es eso? Eso se puede hacer con una guitarra. O sea, me voló la cabeza escuchar a Satriani y creo que eso fue lo que plantó esa semilla de querer hacer algo muy, muy parecido o querer hacer eso. De hecho, o sea, es mi mayor influencia, yo lo reconozco, ha sido y es todavía Joe Satriani. Donde esté y lo que ha hecho para muchos, me imagino que muchos, no solamente yo, hemos sido influenciados por él, pero fue en ese preciso momento donde yo sentí que se me volteó toda la tortilla con respecto a lo que se podía hacer con un instrumento. Por supuesto, después de allí me puse a indagar en otros músicos más, esa vez estaba con el Steve Vai, estaba Eric Johnson, y esa gama de guitarristas, digamos que esa línea fue la que yo decidí en ese preciso momento, te lo estoy hablando, decidí irme por ahí. Dije, perfecto. Buenísimo, Juan. Pregunta que te voy a hacer. ¿Necesitas unos minutos para arreglar el tema de la música o podemos...? Déjame ver si estoy acá ya en el asunto. Un momento. Ok, mientras tanto, pongo aquí a pantalla completa. Aparezco yo. Ahorita regresamos con Juan mientras arregla sus detallitos técnicos para que nos siga interpretando sus hermosas canciones. Aquí nos dan saludos por acá. Ami Rodríguez, buenas noches, excelente energía y mucho talento. Mayrene Arias, Dios te bendiga grandemente, hijo, ánimo, adelante, tú puedes. Saludos a Melque Obispo, saludos y bendiciones, señora Mayrene. Abrazos, besos y muchas bendiciones, tu mami Juana. Me hace falta la arepa coreana. Esa arepota que me comí yo aquella época, ¿se acuerda? Juana, sí. Señora Juana. Mayren Suárez dice, hola, un gran abrazo a los Monsi, como todo gran artista, siempre diciendo sí a los retos, felicitaciones, Master Juan. Raimin dice, ya Raimin por acá, buenas noches Raimin, buenas noches a todos. Los Monsi te hacen una pregunta, pero me gustaría que esa pregunta la respondas al regreso de que nos interpretes el siguiente tema, y es, Master Juan, ¿alguna vez has venido a Ecuador? Esa es la siguiente pregunta. Sin embargo, antes de ir a esa siguiente pregunta, tenemos música, Master Juan. Ya tenemos música, detalle arreglado, detalle arreglado. Perfecto, entonces, queridos fans que se encuentran esta noche aquí conectados, hoy estamos conversando con Juan Arce, aprendiendo de su carrera artística, de su historia. Hagan sus preguntas, déjenle en el chat para que Juan las pueda ir contestando. Y de regreso vamos a empezar a hablar entonces de lo que está prácticamente el final, por decirlo así, de su historia actualmente, que es Línea Vertical, una banda de la cual yo también participé, y lo que se viene a futuro, qué es lo que se viene con Juan Arce, cómo podemos invertir en la carrera artística de Juan Arce y generar regalías y ayudarlo a que él también se levante y nosotros también ganar dinerito. ¿Cómo se hace eso? Ya venimos con esa pregunta. Te dejamos, Juan Arce. ¿Con qué tema viene? ¿Qué tema viene? Te dejo a ti para el público solito. Ahí te dejo. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Este tema tiene un nombre interesante. Se llama Lluvia de Fuego.
¡Uh! Buenísimo, buenísimo. Esos aplausos, ¿dónde están? Yeah! ¿Dónde están esos aplausos? A la salud de Juan Arci. Eso. Rockero que no beba cerveza, escuchando rock, no es rockero. Así dicen, Buenísimo. así dicen. Buenísimo, buenísimo. Por acá están dándote muchos aplausos y candelas, Mayrene Arias, ese montón de candelas, Mónica Cruz, aplausos, Leonardo Ramos dice rock, Raimin dice cero. No sé qué quiso decir con cero. Bueno, chévere. Bueno, Master Juan, antes de empezar con todo este tema, por ahí quedó una pregunta al aire que fue, ¿has ido a Ecuador? Te preguntan los Monsi, ¿has venido alguna vez a Ecuador? Que, bueno, sí, interesante, ¿no? Porque yo cuando emigro para acá, para Colombia en el año 2017, 2017, me tocó durante prácticamente año y medio trabajar para una empresa de construcción en la cual se tenía que hacerlo porque era lo que había en ese momento, ¿no? Entonces, tuve, digamos, la bendición, voy a llamarlo de esta manera, de conocer en esa empresa personas extraordinarias, de verdad, la gente que conocía, el maestro de la obra, el ingeniero, los ayudantes, o sea, fue una maravilla, para mí fue una maravilla trabajar con estas personas. Y dentro de digamos que las actividades que realizamos, nos tocó ir a hacer un trabajo a Pasto. Eso es por allá, ¿no? Hacia la zona de cerca de Ecuador. Y uno de los días se le ocurre al maestro de la obra, vámonos para Tulhan. Y eso es en Ecuador, ¿no? Entonces pasamos para allá, agarramos una camioneta, pues un transporte, y sí, pasamos la frontera hacia hasta Ecuador. Tuve la oportunidad de estar en Tulhan, conocer el cementerio, y bueno, de verdad para mí fue una experiencia extraordinaria. Como te dije, conocer otras latitudes, conocer personas de esa categoría que te trataban de una manera espectacular, y todavía, yo conservo todavía gran amistad con estas personas. Un saludo, que seguramente en algún momento podrán ver el video. Entonces, sí, he llegado únicamente hasta esa zona. O sea, ha sido lo más lejos que he llegado de acá de donde estoy ahorita, y lo más adentro que he estado dentro de Ecuador. Buenísimo, buenísimo. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Por acá los Monsi te mandan a decir, Master Juan, estás en pantalla gigante mirando con mi familia y mi hijo dice que quiere descargar tu canción. ¿Qué tal? Ya tenemos otro fan. Excelente, bueno, un abrazo, gracias. Claro que sí. Buenísimo. Por acá Miriam Suárez nos hace seña. Ami Rodríguez, aplausos. Gabriel Chaparro, bienvenido Gabriel. Master Gabriel, saludos Másteres. Nos anda por allá Master Gabriel. Master Gabriel, un saludo también para él. Buenísimo, Master Juan. Entonces, justamente llegó Master Gabriel, por ahí anda Master Angie también. Vamos a hablar en este momento el punto en que entras en esta banda, que lleva por nombre Línea Vertical, y grabas ese disco, que tengo entendido es tu primer disco. Sí. Y quisiera que me conversaras un poco, porque aquí yo quisiera hacer ese paréntesis, ¿no? De que tú vienes de ser director de otros artistas, pero en tu propia banda no eres el director musical, sino que le cedes la dirección a otro de los integrantes, y eso es pues digno de ser alabado, ¿no? Correcto. Oye, qué interesante este tema. Correcto. Cuéntanos un poco sobre esta etapa de tu vida en la que grabas un disco, haces tu propia banda y no necesariamente eres el director, a pesar de que venías dirigiendo hace mucho tiempo. Exactamente. Bueno, mira, corrí el año 2006, entonces yo estaba a punto de graduarme en el Tecnológico de Música Valencia, con un gran amigo que también ha sido un pilar en toda esta carrera, que se llama Melquis Obispo. Entonces juntos, en conversaciones, logramos determinar que ya era el momento de dedicarnos a lo que realmente nos gustaba, que era la música instrumental, el rock instrumental. Entonces, sucede que en este tecnológico, para graduarte, te solicitan que formes una banda. Entonces, bueno, nada, hablando con Melquis, comentamos la idea de sacar esta banda, ¿no?
en la formación de bandas. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Comenzamos con Melquis y yo con un par de guitarras a tocar y hablando con el director de en ese momento la formación de bandas, que en ese momento era Richard, bajista excelente, extraordinario. Un saludo para él también. Y bueno, la cuestión fue comenzar a trabajar en eso, ¿no? En música instrumental. A partir de eso fueron las fechas que yo realmente comencé a crear música instrumental para esa propuesta. Y resulta que faltando 2 semanas para presentarnos, solamente teníamos las 2 guitarras, Richard en el bajo y un tecladista, pero no teníamos baterista, no teníamos y necesitábamos un baterista porque decíamos, no vamos a poner la batería del teclado a sonar y nosotros tocando, o sea, estamos haciendo rock, necesitamos un baterista. Y fíjate, pasó algo bien interesante, ¿no? Estando durante el ensayo, se abre la puerta del salón de ensayo y alguien asoma la cabeza, ¿no? Así yo me acuerdo, así con una sonrisa así, los bigoticos, y tenía en ese momento el cabello amarrado aquí arriba. Entonces, ¿puedo entrar? Entonces pasa ese señor, se llama Gabriel Chaparro, y pregunta que si podía tocar la batería en ese momento. Y Richard dice, claro, súbete. Ya Richard lo conocía, se monta Gabriel en la batería. Bueno, yo dije, bueno, vamos a ver qué va a pasar acá. Comenzamos a tocar. Y esta persona nunca había salido con nosotros, pero cuando comenzó a tocar y comenzó a fluir toda esa sinergia juntos, yo le miro la cara a Melqui y le digo, este es el hombre que necesitamos. Quédate ahí. Gabriel Chaparro llegó a la banda de esa manera hasta el sol de hoy. O sea, fue algo mandado del cielo. Y justamente viene a acotación la otra parte del comentario, Melqui, porque en la banda yo no fui el director. Necesitaba una persona que estuviese clara, mucho más clara que yo en lo que a polirritmias y ese tipo de arreglos significaba para la propuesta. Y esa persona indicada se llama Gabriel Chaparro. Así que Gabriel llegó a la banda de esa manera y después pasó a ser el director de la banda. Y fue gracias a Gabriel que surgieron todos los detalles. Ustedes escuchan el disco y todos los detalles rítmicos, todos los arreglos rítmicos entre bajo y batería están diseñados gracias a Gabriel. Entonces, un saludo para Gabriel Chaparro, que está esta noche también aquí acompañándonos. Unos aplausos para él. Un oh yeah también para Gabriel Chaparro. Oh yeah. Director musical de Línea Vertical, quien hizo un tremendo trabajo y también pues mi admiración, obviamente, y mis respetos para todo el conocimiento. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito que la música fluye y hace y conecta a las personas y hace que estas cosas tan bonitas ocurran, y lo que están escuchando o lo que han escuchado y lo que seguirán escuchando, pues bueno, tiene su trabajo ahí, Gabriel tiene su sello. Y Master, conversemos ahora sobre, bueno, aquí tienes 5 canciones en este disco, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esas composiciones. Sí, bueno, como te dije ahorita al principio, comencé a crear música instrumental. De hecho, el tema que escuchábamos al principio, al final del camino, fue una de mis primeras composiciones. Creo que era instrumental. Estoy hablando de composiciones instrumentales, porque ya había compuesto anteriormente, pero digamos con otra índole, ¿no? Pero a nivel de música instrumental, prácticamente al final del camino fue una de las primeras. Si no la primera, no te puedo asegurar porque no recuerdo exactamente, pero sí creo que fue la primera o la segunda que logré. En todo caso, para la banda Línea Vertical logré poner sobre la mesa 5 temas, de los cuales 4 son instrumentales y uno allí me lancé a cantar, ¿no? Porque quería... Epa, esa canción que estás cantando, dile aquí al público quién coreó esa canción en estos días. Ya, sí. Pasó algo interesante, ¿no? Tuvimos la oportunidad, así para responder a esa pregunta, Master Melquis, de tocar para una comunidad asiática a través de Twitter, un space en Twitter, y bueno, yo dije, aquí voy a cantar, no voy a hacer instrumental, sino que voy a cantar, y me puse a cantar esa canción, que se llama Mucho Mejor.
Y el coro pegó tanto a la gente que los asiáticos comenzaron a corearla. De hecho, el director del Space, el muchacho que estaba llevando el Space, es asiático y dijo, repítela, repítela para nosotros. O sea, lo dijo en inglés, pero me la tradujeron, para nosotros cantarla también. Y empecé a cantarla y empezaron esos asiáticos a cantarla también. O sea, que prácticamente pusimos a cantar a los asiáticos mucho mejor. Buenísimo, buenísimo. Eso es, la música es así. La música conecta, no tiene idioma, ¿no? Exactamente. Juan Arce Ajá. está esta noche con nosotros respondiendo todas sus preguntas. Recuerden que este es un live donde ustedes pueden preguntar, dejen sus preguntas en el chat, que Juan Arce está aquí para responder todas sus dudas sobre su carrera artística, sobre su historia y lo que viene ahora, que es lo que vamos a conversar. Me gustaría que empezáramos a entrar en el tema de tu proyección a futuro. Listo. ¿Qué estás haciendo en este momento actualmente y qué es lo que se viene? Bueno, Master Melquis, actualmente estoy en proyecto de levantamiento de capital porque tengo proyectos musicales, digamos, en puerta, ¿no? Mi intención es que el primer año de levantar el financiamiento pueda sacar al aire, al público, 4 temas y 2 videos que tengo pensado. Por supuesto, para eso hace falta el financiamiento. Y tengo ese proyecto, ¿no? Sacarlo a la luz, un par de temas, 2 pares de temas bien grabados con sus videos respectivos. Estoy bastante entusiasmado con eso. Estoy, digamos que en esa tarea. Eso es lo que aspiro a hacer, eso es lo que deseo hacer, eso es lo que Dios mediante haré. Entonces, Y cuéntame una cosa, si eso es lo que estás haciendo, explícanos un poco cuál ha sido el proceso que has pasado para llegar a este punto de decir, me siento en capacidad de poder pedir capital. sí, porque, bueno, en primer lugar, he recibido un entrenamiento a través de Songame con el Vía Pioneer, que es un programa de entrenamiento, el cual, digamos que me abrió los ojos en el aspecto económico, donde me doy cuenta de que capacitarme para pedir financiamiento era importante, porque por supuesto, independientemente del nivel que tengamos de artista, el nivel donde estemos, siempre vamos a necesitar dinero para financiar un siguiente proyecto. Yo no estaba, digamos, tan entusiasmado para hacerlo hasta que hice este programa de entrenamiento y eso, digamos, que me puso pilas, ¿no? Entonces me dije a mí mismo, gracias a todas las personas que me colaboraron con eso, me doy cuenta de cómo puedo hacerlo. Entonces allí es donde comienzo a realizar mis planes, mis proyectos, de manera que pueda yo presentarme delante de las personas que tienen la capacidad de pagar eso, de invertir eso para yo dar ese resultado. Pero fue prácticamente gracias al programa de entrenamiento que tuve que me dio el conocimiento necesario para eso. Y cuéntame una cosa, si tienes ese conocimiento, explícanos un poco, somos nosotros los fans que queremos invertir en ti, háblanos un poco sobre tu negocio. Bueno, mi negocio prácticamente, mi emprendimiento, mi proyecto personal como artista. Actualmente hice un estudio sobre cuál podría ser mi mercado, qué cantidad de gente tengo disponible. Aproximadamente me di cuenta que tengo cerca de 400 millones de personas a nivel mundial, a nivel global estoy hablando, de escuchas potenciales que pueden, digamos, pagar o que pueden hacerse fans de la música que yo hago en el mundo a nivel global. Entonces, eso trae como consecuencia de que si hago un buen trabajo, estaré buscando, primeramente acá en Latinoamérica, una cantidad aproximada de 100.000 suscriptores, serían, no sé, 1.000 escuchas de 1.000 oyentes continuos de manera mensual, y eso podría generar cierta cantidad de regalías interesantes para las personas que inviertan en el proyecto y puedan recibir regalías a través de las acciones que les voy a estar vendiendo
para que puedan invertir. Prácticamente sería un ganar-ganar, porque a través de esa inversión las personas van a poder recibir en sus carteras digitales regalías de lo que generen mis proyectos musicales. Esto está bien bonito porque haciendo una reflexión sobre esto, cuando usted invierte en Juan Arsi, está invirtiendo en un activo que genera más activos, ¿no? Que en este caso es su música, ¿no? El activo para un artista musical es sus canciones, sus obras, lo que llamamos sus obras musicales. Estas obras generan dinero fiat, dinero que pudiéramos decir que es dinero tangible, ¿sí? Y estos activos también son tangibles porque los puedes escuchar en Spotify, Deezer, Shazam, Claro Música, Apple Music. Puedes escucharlos así como lo estás escuchando hoy y disfrutarlo. Y todas estas obras generan algo que se llama regalías o los royalties. Y estos royalties, sencillamente, Juan Arsi los va a ofrecer como parte de ese convenio contigo que eres el inversionista, ¿no? Entonces aquí entre todos invertimos en la carrera de Juan y Juan nos ofrece un porcentaje de esas regalías. Y significa, y quería hacer esta reflexión, significa que estás invirtiendo en un activo que es real y tangible. Y todo esto lo hacemos basado en una tecnología que se llama blockchain y con contratos inteligentes que se llaman NFT, que probablemente puede ser un idioma extraño para ti, pero no te preocupes, eso es lo de menos prácticamente. Lo que sí te podemos decir es que esta tecnología nos ayuda a que sea más transparente no, para que sea totalmente transparente las transacciones y nos dé un 99,99% de seguridad de que ese contrato inteligente, el cual se le llama, se ejecute de la manera correcta. ¿Eso qué significa? Que si Juan Arsi, ahorita más adelante lo vamos a explicar a profundidad, cuál es su porcentaje, cuánto está diluyendo, cuál es su mercado, porque yo te voy a ayudar en eso, Master Juan. Se lo voy a mostrar, lo vamos a mostrar hoy al público para que vean todo esto. Pero también que tomen en cuenta que Juan Arsi no es solamente es un artista, y quiero, por eso que te hacía la pregunta, ¿no? No solamente es artista por el amor al arte, que hago música y que ojalá que me firme un sello y vamos a fumar marihuana y vamos a ser todos contentos. No, señor, Juan Arsi es hoy el dueño de su negocio musical, de su music business, de su carrera artística. Y Juan Arsi como el CEO, o sea, como el director ejecutivo de su negocio, ya tiene un plan de negocio que hizo con nosotros, con Vía Pioneer, con Songame. Tiene un plan de negocio que puedes descargar en este preciso momento, si tú lo deseas, en el perfil de Juan Arsi de Songame, donde él te explica cuál es ese mercado, en qué va a distribuir el dinero, en cuáles tiempos lo va a ejecutar y cuáles son las proyecciones de ingresos que puedes tener de aquí a 5 años, ¿ok? Entonces, es importante que tomemos en cuenta que cuando ustedes están invirtiendo en Juan Arsi, no están invirtiendo solamente en lo bonito que suena la música, sino en el negocio que hay detrás de la música, porque muchas personas tienen el paradigma de que la música no da plata. No sé si lo han escuchado, ¿no? Es que la música no da plata para los pendejos que no saben cómo hacer plata con la música. Pero para los que le da la flojera estudiar el music business, por los que tú les preguntas qué es un publishing y ni siquiera saben qué es un publishing, que no saben ni siquiera lo que es una sociedad de autores y compositores ni cómo se registran, pues no se preocupen porque en Songame hacemos ese trabajo y nosotros lo apoyamos a Juan Arsi en la recaudación de todas esas regalías y lo depositamos entre una tecnología que se llama blockchain, contratos inteligentes, para que usted pueda ver todas las transacciones de manera transparente y esto evite problemas. Juan Arsi, sería interesante, obviamente que vamos a hablar más a profundidad y será después de la música, después de la próxima interpretación, sobre el tema de ese mercado. Yo voy a mostrar en pantalla el mercado y para que ustedes se puedan dar una idea de cuánto pudieran estar generando ustedes en una proyección a 5 años invirtiendo en Juan Arsi. Probabilidades, obviamente. Nada es seguro porque todo es inversión de alto riesgo. Ahora, pero antes de eso, también es importante saber que Juan Arsi no está solo. No es que Juan Arsi va a recibir el dinero y él va a ver qué hace. Cuéntanos un poco sobre quién te acompaña en este caminar de emprendimiento. Por supuesto, Master Melquis. Obviamente, para todo este trabajo que necesitamos como artistas, necesitamos, valga la redundancia, un equipo, personas que nos apoyen. Como les dije hace poco, necesitamos dinero para financiar nuestros proyectos. Entonces, en mi caso, tengo un equipo de trabajo bien interesante porque tengo un ingeniero de sonido que es Edgar Aular, que ya con Edgar yo tengo trabajando más de 20 años en la música. De hecho, Edgar y yo hemos recorrido muchísimo
De toda la historia que les he comentado anteriormente, Edgar ha estado presente en gran cantidad de actividades que yo he realizado como músico y hemos sido colaboradores mutuos. Entonces, en él tengo una gran confianza. De hecho, una de las cosas que venga a acotación ahorita es que estoy sonando bastante bien, es gracias a Edgar. Oye, estoy sonando bien, es gracias a que Edgar me hizo todo el sonido, el trabajo. Aplauso para Edgar. Un aplauso, gracias a Edgar. Entonces, por esa parte, ¿no? Está también Rocío, que es un community manager, que ella maneja todo lo que son las redes, todo lo que es imagen y todo lo demás. Tiene gran experiencia acá, una bogotana de acá, que tiene tiempo trabajando con artistas también. He hablado con ella, llegamos a un acuerdo, entonces digamos que esa parte de mí va a estar en manos de ella. Dejo todo en manos de Rocío. Y en el aspecto de la mezcla, estoy trabajando también con un ingeniero que se llama, no recuerdo el nombre, pero en todo caso, yo primero hablé con Quique Martínez. Camilo Ruiz. Camilo. No tengo ahorita el recordador. En todo caso, yo primero fue con Quique y él me recomendó a Camilo, porque Camilo es más especialista en la parte de bandas de rock. Y hay algo interesante con esto, que Quique me fue muy sincero. Me dijo, yo te podía hacer el trabajo, pero mi especialidad no es esa. ¿Quién carajo es Quique? ¿Quién es Quique? Es un ingeniero de sonido que ha trabajado con Jorge Drexler, ha trabajado con Silvestre Dangond. Es digamos que un caballero en lo que es la industria musical. Y me lo recomendaron a él, pero él fue consciente y me dijo, yo hago trabajo, pero no es mi estilo el que tú estás proponiendo. Te voy a recomendar a la persona indicada. En este caso fue Camilo. Y con los ojos cerrados hablé con Camilo, hubo mucho feeling y quedamos de acuerdo en que él formara parte de mi equipo. Y también tengo, ya para finalizar, a la gente de Du Productions con Nelson, un paisano venezolano que está radicado acá en Bogotá, para que maneje todo lo que es redes, para que maneje todo lo que es imagen. Ya también hablé con él. Y prácticamente lo que quiero decir con esto, Mastermind, y todos los que escuchan, es que es importante que tengas un equipo de trabajo y delegar, porque el trabajo mío va a ser la creación, el arte, pero necesito gente que esté, digamos, respaldando todo lo que estoy haciendo. Así que con esto lo que quiero decirles es que les aseguro que el producto resultante de todo este trabajo va a ser de altísima calidad. Buenísimo. Y a mí me da risa porque tú dices, me recomendaron. Mata, claro. ¿De dónde salieron esos Music Accelerators? Sí, o sea, el asunto es el siguiente, ¿no? Gracias a Songame he tenido yo la oportunidad, claro, hay que decirlo, de tener contacto con estas personas. Si hay algo que nosotros los músicos muchas veces por orgullo, no damos el paso, es de tener contacto con la gente que sabe de la industria. Muchas veces pensamos que, bueno, basándonos en experiencias de otros, que nos van a robar o que nos van a como decimos los venezolanos, que nos van a joder o que nos van a hacer alguna cosa, pero en este caso, gracias a Songame, yo he tenido la oportunidad de hacer el entrenamiento que dije hace poco y de conocer las personas indicadas para que puedan respaldarme en todo esto de lo que es mi carrera artística. Gracias, hombre. Buenísimo, buenísimo. Hoy esta mañana me decía Elkin del grupo Urazón, me decía, sí, me he reunido ya con 3 managers. Esos managers siempre me quieren, managers, son unos malos, quieren robar, esos malandros. Señores, señoras, acaban de escuchar a Juan Arce. Juan Arce no está solo, Juan Arce tiene un equipo. Porque en Songame también conectamos al artista con profesionales de la industria, como Quique Martínez, que en este caso, como bien lo dice Juan, es todo un caballero, gente honesta, que ha trabajado con gente muy popular, que a lo mejor tú puedes haber escuchado alguna vez en tu vida. Ha sido productor musical de Silvestre Dangond, Gilberto Santa Rosa, Jorge Drexler, en fin, ha trabajado con Sony Music. Conectamos también a los artistas con managers como Catalina Carrillo, que ha trabajado también con Sony. Con Alejandro Zavala, nominado Latin Grammy, nominado Pepsi Music, en fin. La idea es que en Songame lo que hacemos es que también conectamos al artista con ese equipo para que tú
querido fan inversionista, te sientas un poquito más seguro de que el dinero no lo estás poniendo solamente en un artista que sabe cantar nada más, sino que lo estás colocando también en un equipo que lo está apoyando para que ejecute su proyecto de la mejor manera y obtenga los mejores resultados, porque eso es lo que estamos buscando. Aquí nadie quiere perder, aquí todos queremos invertir para ganar. Bien, vamos a ir al detalle, Master Juan, después del siguiente tema. Cuéntanos qué canción nos tienes. Te pongo a full pantalla con ustedes, Juan Arce. Listo. Para todos ustedes un tema que está ya en todas las plataformas internacionales gracias a todo esto que estoy haciendo ahorita. Es un tema inspirado en el cual muchas veces sabemos que cuando la música invade tu vida y quieres decir algo, muchas veces sobran las palabras. El tema se llama Sin Palabras. Sin palabras. Oh yeah, buenísimo. Oh yeah. Hermoso, hermoso, sin palabras, acá la gente empezó a aplaudir. No eres, aplausos, Leonardo Ramos, Gacino de Rock and Roll, guitarra y música. Juan Bautista Zambrano dice, Dios te bendiga, fijo, felicidades, tu mami Juana. Happy Underground dice, es mi canción favorita. Mayrene, guitarra, Leonardo, aplausos, 100%. Y aquí la gente, lo que está es encendido ese chat de gente emocionada con tu música, Master Juan. Qué bonito. Para todos. Luis Helena, aplausos también. Sí, señor. Muy hermoso la música de Juan Arce. Hermosa, bellísima. Los Monsi te hacen señal de paz. Y eso es lo que queremos conversar ahora en este momento. Y es bueno, es muy hermosa la música de Juan Arce. Estoy seguro que Juan Arce le va a ir muy bien. Voy a quitar un momentico esto porque me está apretando. Y le va a ir muy bien, obviamente. Pero para esto necesitamos capital, ¿correcto? Correcto. Y vamos a hablar un poco sobre el tema del capital. Yo voy a poner aquí en pantalla para que ustedes puedan ver un poco lo que es la proyección de la carrera artística de Juan Arce y cómo se puede ver tu inversión a futuro, dentro de unos 5 años. Usted puede entrar al perfil de Juan Arce en Songame, ¿okay? Hemos puesto el link está fijado en el chat arriba. Y en la descripción también tiene el link que lo lleva directo al perfil de Juan Arce. En este perfil usted va a poder observar una lámina
a poner esto, una lámina que le dice cómo se ve su inversión en el futuro. Lo primero que usted tiene que ver es que, hay una industria musical que está en constante crecimiento. Todos los números son positivos. Todos los números son positivos y esto es muy interesante, invertir en artistas musicales. No puedo decir que sea 100% seguro que vayas a ganar dinero, pero lo que sí te puedo decir es que es un mercado que tiene, la industria de la música es un mercado que está siempre en crecimiento. Pues ha pasado por sus baches, ¿no? Pero en estos momentos están muy, pero muy positivos los números a nivel mundial. Juan Arce tiene un mercado total de 523 millones de oyentes, que es la cantidad de personas que pueden, digamos que es la cantidad de personas que pagan por escuchar música a nivel mundial. Es lo que él decía, ¿no? Yo tengo un mercado total de 523 millones de personas. Sin embargo, su mercado disponible, o sea, de personas que escuchan música de rock instrumental, así como nosotros, es aproximadamente de 207.9 millones de oyentes a nivel mundial. Juan Arce tiene un mercado ahorita que se está enfocando actualmente de esos 207, porque sería iluso pensar que vamos a llegar hoy a los 207 millones en el mundo, sería iluso, pero hablando un poco más al tema, aterrizando más los números, estamos hablando de que Juan Arce tiene un mercado accesible aproximadamente de 145.656 oyentes a nivel Latinoamérica, ¿ok? A nivel Latinoamérica. ¿Qué sucede? Que si nosotros hacemos una proyección basado en esto, sencillamente Juan Arce está atacando solamente el 0.07% del mercado mundial. Imagínense ustedes, solamente el 0.07%. Eso le da al mercado que le acabo de mostrar de 145.656. Si nosotros nada más en un escenario conservador, si nada más recibiéramos regalías por lo que él generara en una reproducción en Spotify, eso equivale a 0.01 centavo por reproducción. Equivaldría a 1.456.56 dólares mensuales. Eso es lo que él pudiera estar generando en un escenario sumamente conservador, solamente tomando en cuenta que generara esos ingresos por plataforma de streaming. En este momento, Juan Arce está ofreciendo el 25% de sus regalías. Significa que estaría repartiendo entre sus inversionistas 364.14 dólares a cada inversionista. El valor del NFT o el NFAT, como le llamamos nosotros, que es un token no fungible del artista, está en 40 dólares, para fondearse con 20.000 dólares. Por cada NFAT a nivel mensual, usted pudiera estar generando 0.73 centavos de dólar y estaría repartiéndose anual en toda esa cantidad de NFT 8.74 dólares. ¿Okay? En este caso son 500 NFT a 40 dólares. El porcentaje de ganancia anual, o sea, la tasa de retorno anual de cada NFAT es de 21.85%. Saque sus cuentas. Ni CDT, ni siquiera ¿cómo se llama esto? Plazo fijo, como lo llaman en Venezuela. La tasa de retorno es súper alta. La recuperación de la inversión en años es aproximadamente en 4.6 años que usted pudiera estar recuperando la inversión en Juan Arce. ¿Qué significa esto? Significa que usted está invirtiendo en un emprendedor, usted está invirtiendo en una empresa. Esto no son inversiones de corto plazo ni mediano, puede ser de mediano a largo plazo, ¿ok? Pero no de corto plazo. Pero lo bonito es que usted todos los meses, al igual que Juan Arce, usted va a estar recibiendo regalías en su cartera. A diferencia, por ejemplo, de invertir en la bolsa de valores, o sí, que no tendría que usted esperar, pues, obviamente, a que se genere la ganancia, no cobra todos los meses, o cualquier otro tipo de método en el cual no genera regalías. Pero no solamente tenemos este escenario, este es el escenario más conservador, en el escenario en que diríamos que en 5 años, 4.6 años, pudiéramos recuperar y empezar a ganar dinero a partir de ahí. Pero ¿qué pasa? Hay algo que nosotros en la música, muy pocas personas conocen en la industria musical, que se llama el publishing, y es los derechos autorales y de composición que se hacen a través de sincronización. ¿Qué significa eso? Explotar las obras de Juan Arce en otros canales que no necesariamente son los comunes, como Spotify, Deezer, Shazam, Claro Música, sino en otras áreas, como por ejemplo, ubicar una canción en el cine y la televisión nos puede estar dando un retorno de 15.000 a 100.000 dólares según el uso, o 50.000 a 300.000 dólares en créditos iniciales y finales. Si nosotros logramos
sincronizar la obra, por ejemplo, esta que acabamos de escuchar, sin palabra, en un cine independiente, en un documental, pudiéramos estar generando de 500 a 2.500 dólares según la inscripción del cine, o en estrenos de cine de 2.500 a 7.500 dólares. Si pudiéramos agarrar una obra como la que escuchamos al principio, al final del camino, y agregarla a un videojuego, estaríamos cobrando entre 5.000 a 10.000 dólares. Si lográramos sincronizar la obra de Juan Arce en un comercial de televisión, pudiéramos estar generando 5.000 a varios millones de dólares, dependiendo del tipo de patrocinador y alcance, o sea, ubicación local, regional o nacional. Si logramos sincronizar una obra de Juan Arce en televisión, dependiendo del uso de la transmisión, cable, televisión paga, red, etcétera, pudiéramos estar generando entre 0 a 50.000 dólares. Y cada vez que Juan Arce se presente en público, usted, o mejor dicho, ayuda a recolección del 10% de boletería de lo que se genere, y esa regalía también se distribuye entre los inversionistas. Entonces, a todas estas, la reflexión es la siguiente. Querido fan inversionista, te puedes convertir en un inversionista, te puedes convertir en apoyar a Juan Arce, lo puedes hacer a partir de 40 dólares, significa que no hay que ser millonario para invertir en Juan Arce. A partir de 40 dólares ya puedes empezar a apoyar su carrera, y puedes ver que con el equipo que tiene, con el plan de negocio que está formando y con estas proyecciones y según el mercado en que él se encuentra, muy probablemente en el escenario más conservador, en 4.6 años comienza a generar ganancias, a recuperar y empezar a generar ganancias, sin tomar en cuenta que Sungen puede dentro de esos años lograr sincronizar esas obras, y pues solamente con que las sincronicemos en cine o televisión, pues ya estaremos recuperando ese dinero en el primer año. Pero ojo, vuelvo y repito, todo esto son proyecciones, obviamente nada es totalmente seguro, y lo que es más importante es que tomemos en cuenta que esto, y lo digo de la manera más clara y precisa, son inversiones de alto riesgo. Esto es Venture Capital, porque obviamente no sabemos si a Juan Arce realmente le puede ir bien o le puede ir mal. Pero hay algo muy interesante, que para mitigar todos estos riesgos, Juan Arce tiene un equipo de profesionales detrás de él, tiene unas excelentes canciones, una excelente música, que ustedes lo están escuchando y lo están disfrutando. Juan Arce tiene la mentalidad de un emprendedor, no es un artista que solamente se dedica a hacer música y ya, sino que sabe dónde está metido, para dónde va, y además de eso nos tiene a nosotros, a Sungen, que somos su brazo de negocios para lograr recaudar estas regalías y explotar esas obras de la mejor forma para lograr que podamos recuperar el dinero lo más pronto posible. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece, Juan Arce? Excelente, Master Melky. Me emocionó todo lo que dijo. Realmente, sí, intercambio. Es lo que yo siempre hago con algunos de mis colegas artistas. O sea, en este caso en Sungen estamos hablando del aspecto financiero, porque por supuesto el arte lo tenemos ya, la propuesta musical ya la tenemos. Lo que tenemos que ver en este momento es nuestro aspecto financiero y prepararnos en la parte de las finanzas. Eso es algo que a nosotros los músicos nos hace falta, que a los artistas nos hace falta, estar muy claros en el aspecto financiero, porque sabemos que una frase que usted dijo al principio del evento, Master Melky, que muchas veces cuando dice uno, yo soy músico, te vas a morir de hambre, porque los artistas no ganan plata. Entonces, eso es algo que malamente hemos construido en cierta manera en nuestra cultura, ¿no? Nuestra manera de pensar. Y es falso, porque acabamos de ver unos números ahorita que cualquier inversionista le podría interesar, ese tipo de números. Y estamos combinando lo que es la parte financiera con el arte. Entonces, en mi caso, que soy artista y es lo que quiero hacer, y es lo que estoy haciendo, el aspecto financiero, por supuesto, juega un papel muy importante, pero hay que educarse, hay que aprender, hay que saber qué hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo. Muy bien dicho, Master Juan, muy bien dicho. Señores, tenemos hoy la gran oportunidad, tenemos el link directo al perfil de Juan Arce para que tomes la acción hoy mismo. Haz clic en el link y puedes invertir a partir de 40 dólares. Si eres una persona experta o conocedora del mundo blockchain, puedes comprar el NFT directamente minteándolo en el botón que dice mintear. Y si no lo eres, pues no importa, también puedes hacer la inversión con una tarjeta de crédito. Y lo más chévere de todo es que esa inversión en esas acciones, además de royalties, también te trae otros beneficios adicionales.
Juan, cuéntanos sobre esos beneficios, esos paquetes. Sí, tengo una, por acá lo tengo anotado para que no se me Eso, olvidara. que no se olvide. Claro, claro. Ahí para las personas no solamente pueden invertir comprando un solo NFAT, pueden comprar paquetes también y por supuesto que va a ser mayor el beneficio. O sea, si compras un solo NFAT, simplemente recibes el 0.05% del monto recaudado, del royalty. Ojo, Mastermind, que si me lo permite, eh, estos royalties es algo que también en conjunto con Songain estamos haciendo. Queremos lograr que los royalties sean de todo lo que se genera, ¿ok? Porque muchas veces, ahorita usted más aquí explicó la parte de qué otros beneficios económicos tenemos como artistas, pero puede ser que la gente todavía no esté clara y piense que solamente sean de las canciones. No solamente de las canciones que están sonando, es de todo lo que usted acaba de decir ahorita, de poner esta canción a sonar en el cine, de poner esta canción a hacer otro lado, de las entradas de los eventos, o sea, de todo lo que genere el artista. Voy a ganar como inversor de lo que genere el artista. O sea, prácticamente eso. Soy una empresa y todo lo que yo genero como artista, como empresario, va a estar repartido entre las personas que han invertido en mí. Entonces voy a los beneficios que puedes obtener si compras paquetes. Cuando compras un paquete de 5 NFATs, vas a recibir, aparte del 0.25% de los ingresos, vas a recibir también un videocurso de guitarra que tengo especialmente diseñado para ti. Es un videocurso que ya está probado, que ya lo tengo en el mercado hace rato y muchas personas se han beneficiado de este curso de guitarra, aparte de los beneficios económicos. Cuando compras un paquete de 25 NFATs, aparte del video, perdón, me salté el de 15, el de 10, perdón, el de 10 NFT, aparte del curso de guitarra y de recibir un 0.5% de los ingresos, vas a recibir el video de curso de guitarra y aparte un video de técnicas ya más avanzadas para guitarra eléctrica. O sea, ya tienes dos beneficios adicionales. Para 25 NFT vas a recibir, aparte del video de curso de guitarra básico, desde cero, son los 11 pasos para aprender a tocar guitarra de manera correcta, así lo llamo yo. Vas a recibir el video también de las técnicas para guitarra eléctrica y vas a recibir algo en físico. Vas a recibir bueno, aquí, en Venezuela le llamamos pajuela, aquí lo llaman pic, lo llaman uña, lo llaman de alguna otra manera, ¿no? Entonces, pero vas a recibir una pajuela con el logotipo y con la firma del artista, en este caso Juan Arsi. Con el paquete de 50 NFAT vas a recibir el curso de guitarra eléctrica básico de los 11 pasos para tocar bien la guitarra eléctrica, el curso de técnicas avanzadas para guitarra eléctrica, la pajuela firmada y con el logotipo, y vas a recibir también una camiseta personalizada. La voy a firmar y la voy a dedicar a la persona que haga esa compra. O sea, va a estar dedicada de puño y letra para ti. ¡Wow! Y con los 100 NFT, con el paquete de 100 NFATs, aparte de que vas a recibir el 1.25% de las regalías, imagínate, saca la cuenta de $1 millón. ¿Cuánto es el 1.25% de $1 millón? Saca tus cuentas. Vas a recibir el video de los 11 pasos para iniciarte en el mundo de la guitarra, el video de las técnicas de guitarra eléctrica, vas a recibir la pajuela firmada y con el sello, vas a recibir la camiseta personalizada y vas a recibir 8 horas personalizadas de entrenamiento conmigo. Vamos a dividir 8 sesiones de 1 hora cada uno de guitarra. Personalmente te voy a aclarar todas tus dudas. Vamos a estar recibiendo esos beneficios. Entonces, bueno, ya lo sabemos. Cualquier cosa, eso aparece de igual manera. Si no lo anotaste, si no lo recuerdas, va a aparecer en mi página de Songain. Ahí están especificados todos los beneficios que vas a obtener cuando compres los paquetes de NFATs. Buenísimo, Master Juan, buenísimo, 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 qué chévere. Fíjense que no solamente se llevan el beneficio de poder generar ingresos con los royalties de Juan Arsi, sino que también tienes todos estos beneficios adicionales. Así que esto está bello y hermoso. Aprovéchalo, este es el momento.
Ay, qué cuidado, que después Juan Arce lo vemos ganándose un Grammy, que después lo vemos tocando con Satriani, con Eric Johnson, y después, ay, yo no me dejé pasar la oportunidad. Y tan barato que estaba, porque estábamos a $40 cada acción. Cuando decimos NFT, es importante, querido fan, que es un término que nosotros usamos, pero que en realidad, poniéndolo en el argot común, es como si estuvieras comprando una acción de una empresa, ¿ok? Y compras esa pieza, esa acción, la compras a nivel digital con una tarjeta de crédito o lo minteas si eres persona especializada y ya conoces blockchain, o lo compras con una tarjeta de crédito, y al tener esa pieza en tu cartera virtual, ya los royalties pueden empezar a llegar a tu cartera, ¿ok? Eso es tu acción, esa es tu acción. Entonces, obviamente, dependiendo de la cantidad de acciones que tengas en tu cartera, va a ser la cantidad de royalty que vas a tener. Y por eso se crearon esos paquetes. Y pues ya sabes, gracias a que tengas cierto paquete tendrás cierto beneficio. Y vuelvo y repito, este es el mejor momento para invertir en Juan Arce porque es el momento inicial. Generalmente las empresas o los inversionistas generan mayor rentabilidad cuando invierten en las empresas en etapa temprana. Invertir en Shakira ahorita no sería negocio, porque ¿qué más puede subir Shakira? ¿Qué más puede? ¿Qué más? Si ya prácticamente hasta vendió el catálogo, ya ni siquiera, ya el catálogo, todas las casas se la vendió, entonces ya ¿qué más? No, Shakira no, Shakira no. Son los artistas ahorita que están emprendiendo, que están comenzando, que te pueden dar una muy gran rentabilidad a futuro. Porque vimos un escenario conservador, pero ¿qué tal si Juan Arce, con su equipo, con su trabajo, en 2, 3 años, comienza a ganar Grammys, a recorrer el mundo? Esa acción ya no va a valer $40, te lo puedo asegurar. La vas a poder, si quieres salir, vas a poder venderla a un precio mucho más alto. Bien, estamos llegando ya al final de nuestro live y la gente está súper contenta. Por acá Luz Helena da aplauso, Los Monsi, Ami Rodríguez te da aplauso, Corazones Negros, Racumín dice ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por acá está Noreli Ollarbe que dice Juancho, puro talento. Y Ingrid Acosta que dice sin palabras, aplauso. Juan Arce, bien, ya estamos despidiendo esta noche. Quiero agradecerle a todos los que participaron esta noche. Nos queda un tema, ¿no, Juan? Exactamente, sí, ahí el tema de despedida. Perfecto. Antes de irnos con el tema de despedida, porque obviamente nos vamos a despedir dejando a Juan Arce tocando esta última canción, les invito entonces, número 1, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te enteres de qué otros artistas también están levantando capital de otros géneros musicales. Ya hemos hecho otros AMA. Puedes ver las replays que están en nuestro canal de YouTube. En nuestro mismo canal de YouTube estamos enseñando cómo funciona la industria de la música, cómo se generan los royalties, cómo se cobran los royalties, cuáles son los tiempos de pago de los royalties, para que estés un poco más claro en cómo funciona la industria musical y cómo puedes invertir también dentro de un artista musical, cómo funciona SongGame. También enseñamos cómo funciona el blockchain, cómo funcionan los smart contracts y todo esto es basado en este modelo de negocio de inversión en artistas musicales. Y también te invitamos, obviamente, no lo dejes pasar, aprovecha en este momento a que inviertas en los artistas SongGame. No solamente Juan, porque también hay que tomar en cuenta que hay que diversificar el riesgo, ¿no? Hay que diversificar el riesgo y puede ser que Juan te guste mucho, pero si inviertes solamente en Juan, el riesgo es mucho más alto. Te recomiendo que inviertas en varios artistas para que puedas diversificar el riesgo. Y recuerda, esto no es dinero a corto plazo, no es dinero gratis, no es dinero, esto no es una pirámide, así que muy pendiente con eso. Esto es una inversión de mediano y largo plazo y es lo que en el mundo de los emprendimientos se llama Venture Capital. Esto es inversión de aventura, pero que, vuelvo y repito, si inviertes hoy y la pegas, inviertes en el artista adecuado, muy probablemente puedas generar muy buenos ingresos cuando Juan Arce o cualquier artista SongGame se popularice y se convierta en el artista reconocido que tanto desea. Así que y con esto también estás apoyando los sueños de Juan Arce, estás apoyando los sueños de muchos artistas y qué bonito que estemos invirtiendo en esa pluralidad de música, ¿no? De arte y de cultura, y que muchos artistas que tal vez por falta de capital y de equipo y de personas que lo apoyen no pueda tener la misma visibilidad que tienen otros artistas que probablemente no nos gusten mucho. Bueno, señores, aquí nos están dando ya los saludos. Mayrene Arias Zambrano, full bendiciones. Leonardo Ramos dice rock, rock, rock. Lo máximo, excelente beneficio, dice María Isabel Álvarez. Leonardo Ramos dice aplausos y bendiciones, Juan. Y bueno, Master Juan, nos vamos con música. Venga, sí, sí. ¿Con qué nos vamos? Bueno, quería antes de interpretar el tema, hablar un poquito de él rápidamente. Con este tema para finalizar, quedamos, gracias a la interpretación de este tema,
fuimos la primera banda, ya como Línea Vertical, fuimos la primera banda de rock instrumental que ganaba un concurso de formación de bandas. De hecho, a raíz de haber ganado Línea Vertical con esta canción que voy a interpretar ahora, la formación de bandas, surgieron muchas más bandas con esta propuesta. O sea que fuimos prácticamente una influencia para otras personas que se aventuraron y se animaron a hacer también rock instrumental. Con este tema quiero despedirme, agradecer a todos por haber venido, a los que pudieron venir, a los que saludaron, a mi familia, a mi madre que está muy pendiente, la amo con todo mi corazón, mis hermanos, hermanas, a todo prácticamente, a todas las personas que han apoyado y que siguen apoyando y que siguen dando de sí para que mi persona como artista vaya creciendo, a todos los amigos, músicos, colegas. Un abrazo para todos, se les quiere muchísimo, de verdad. Estoy agradecido por todas las personas que de una u otra manera han colaborado para que yo pueda estar donde estoy en este momento. Agradecido a todos por todas las experiencias, de verdad. Felicidades, Master Juan. Bueno, entonces para terminar con todos ustedes, el tema que interpreto en este momento se llama Diamante Rojo.
turismo.